Hola, buenas tardes o buenos días para las personas que estén en distintos horarios. Mi nombre es Víctor Mayor, yo soy ingeniero de soluciones para América Latina de parte de Okta. Tengo ya con Okta alrededor de 2 años dando soporte a lo que es la parte de preventas. Y bueno, acá estamos hoy para presentar lo que sería la protección de la fuerza laboral híbrida en estos breves 10 minutos. Y definitivamente hablar de cómo establecer la confianza no solamente de los usuarios entrando a los sistemas de la compañía, de la empresa, sino también, obviamente, la confianza de la empresa en sus usuarios, en los accesos que ellos tengan, que ellos permitan. Entonces, ¿cómo queríamos empezar estos breves 10 minutos? Primero, hablando de que el perímetro de seguridad ya va más allá de la red corporativa. ¿Ok? Tradicionalmente, siempre hemos visto que se puede tener el control a través de la red, a través de firewalls, dispositivos en premisas, manteniendo todos los servidores dentro de las premisas, y permitiendo conexiones remotas a través de VPN, a través de proxies, etcétera. Hoy eso cambió, ¿ok? Ha cambiado, inclusive no solamente por la pandemia, no solamente por el COVID, sino también por las necesidades de adoptar soluciones en la nube, aplicaciones que no solamente estarían hosteadas en premisas, sino también aplicaciones SaaS, infraestructura como servicio, plataformas como servicio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por allí, en ese caso, lo más idóneo, lo más fácil sería entonces tener al usuario como el perímetro, ¿ok? Tener la identidad de ese usuario como el perímetro y asegurarse de que todas las capacidades de protección, de entrada a los recursos de la compañía, de la empresa, sea administrado a través de cada identidad del usuario. ¿Ok? Entonces, en esto es que vamos a expandir hoy un poco. Hoy en día, bueno, hay un sin número o una cantidad muy grande de cosas que cambian. ¿Ok? Vemos, por decir, un ajedrez, ¿ok? de piezas que se van moviendo y no paran de moverse. Estaríamos hablando por lo menos de estrategias, de aplicaciones, de soluciones, en fin, básicamente nuevas infraestructuras, nuevas soluciones, nuevos métodos de seguridad. En ese aspecto, los usuarios, bueno, hoy vemos que pueden trabajar remoto. eh, yo diría más del 40% de directivos de empresas permiten que ahora sus empleados trabajen de manera remota y más del 80% de los directivos permiten que trabajen de manera, bueno, desde su casa, en fin, de hecho lo dije al revés. 80% que trabajan remoto y 40% que trabajan desde su casa. ¿Ok? Por ahí les puedo compartir luego un reporte que vi en cuanto a esa información. Eh, Aquí por lo menos lo que vemos en lo que es las lagunas de identidades, el riesgo que eso em, permite de accesos a a la infraestructura, a la empresa. Si no se ha administrado de buena manera lo que es la identidad de los usuarios, definitivamente abren puertas, ¿ok? Abren riesgos y tienen riesgos a la empresa. Según Verizon, esto es un estudio que hicieron en el 2021, más del 89% de las violaciones de aplicaciones web se deben al uso indebido de credenciales. ¿Ok? Por allí vemos que últimamente todos los ataques o muchos ataques, mucha pérdida de información ha sido gracias a pérdida de credenciales. Que de hecho, les cuento rápidamente, estuve involucrado en una compañía anteriormente que fue, bueno, se les notificó a través de un medio del gobierno que tenía un ataque. ¿Ok? Y esto fue gracias a unas pérdidas de credenciales.
Obviamente con eso se pierde información de empleados, información de usuarios, etcétera. Más del 61% de las violaciones fueron gracias a credenciales que se robaron. ¿Ok? Y por último, el phishing está presente en más del 36% de las violaciones. ¿Ok? A diferencia del 25% que aconteció en el 2020. Em, Phishing lo vemos en todos lados, que no solamente para empleados, sino también para usuarios únicos con su cuenta bancaria, etcétera. Que esto es bastante, hoy en día se ve. Y la adopción de la confianza cero está definitivamente aquí para quedarse. Hace unos años yo diría que era una palabra de moda, pero hoy en día ya definitivamente es algo que es necesario. ¿Ok? Ya no es una palabra de moda, es algo que tenemos que tomar con bastante seguridad. Ahora con esto vamos, ¿cuántas organizaciones con una iniciativa de seguridad de Zero Trust? Este, o de alguna manera lo tienen previsto para los próximos años. Bueno, es algo que nosotros vimos en base a una encuesta y más del 90% de los encuestados dicen tener una iniciativa de Zero Trust, ¿okay? Para los próximos de 12 y 18 meses. Obviamente esto ha incrementado con el tiempo, ¿okay? Y lo vamos a seguir viendo a través de los años. Aquí ven más o menos una gráfica de cómo se ve la adopción del Zero Trust dependiendo de la región. ¿Okay? Y definitivamente, como les decía antes, la identidad es el nuevo perímetro. ¿Okay? Si tienen por lo menos algún proyecto de adopción o de transformación digital, siempre es bueno considerar primero la identidad. ¿Okay? ¿Cómo vamos a acceder a esa aplicación que vamos a adoptar luego? ¿Okay? ¿Qué tipo de mecanismo de seguridad le vamos a implementar antes de que una persona pueda entrar a esa aplicación? ¿Okay? Por ahí luego en otra sesión les voy a estar hablando de lo que sería unificar los distintos mecanismos de seguridad, como decir multifactor authentication, con la autenticación, con de repente passwordless, etc. ¿Okay? Con Okta, bueno, esto es algo que tal vez sea un poco muy extenso en esta lámina, pero es bastante importante destacar que la identidad puede ser, y de hecho es el centro de todas las soluciones con las que ustedes pueden trabajar hoy en día, que soluciones CASB, soluciones de MDM, soluciones bueno, de infraestructura como servicio, soluciones SaaS, etcétera. ¿Okay? Y en base a esto, entonces, pueden crear características de contexto, políticas de acceso, etcétera. ¿Okay? Esto es algo que, bueno, siempre nosotros Okta ayuda a identificar cuál sería la evolución y a la adopción, ¿okay? De la seguridad de la identidad. Empezando por, bueno, lo que por general vemos, que es la identidad fragmentada, donde está la Active Directory, de repente tienen distintos sistemas con su propia base de datos de usuarios, tienen, entonces también empiezan a adaptar aplicaciones SaaS y cada una de esas aplicaciones SaaS tiene su usuario y contraseña. ¿Okay? A partir de allí, entonces vamos viendo cómo unificar todas esas identidades en una, ¿okay? Que sería la fase uno. La fase 2 o la etapa 2 sería el acceso contextual, que sería que, a qué aplicación está tratando de entrar la persona, desde qué dispositivo, qué persona es, en fin, qué ubicación, etcétera. ¿Okay? Y entonces la fase 3 sería ya adoptar lo que es el riesgo, que no solamente el contexto, sino también vamos a ver qué tipo de riesgo esta persona trae, que hace la empresa. Y en base a ese riesgo, entonces pedirle factores adicionales. Por allí, bueno, se le pueden configurar no solamente políticas de riesgo, sino también una autenticación y autorización constante, opciones de passwordless o sin contraseña, que donde se le puede pedir biometría, se puede asegurar que la persona es quien dice ser, sin tener que confiar en el password, que en la contraseña. La contraseña se puede perder, cualquier persona la puede utilizar.
Ok. Esto es algo que también les quería hablar un poco, que es, bueno, extendernos un poco en la parte de riesgo, que es ver primero quién es el usuario, cuál es el dispositivo de dónde está entrando, la ubicación, un poco más el contexto de su usuario. Esto se va a través de un motor de riesgo de Okta para poder validar que el usuario es quien dice ser. Y entonces en base a eso es que tiene entrada a los recursos, al recurso que la persona está tratando de entrar. Obviamente esto les da también lo que es el análisis de los accesos, ustedes pueden crear reportes, etc. Bueno, y por último, nuestra visión es no solamente por ahora que tenemos la gestión de accesos, también la gobernanza de la entidad, que por ahí va a haber lo que es Okta Identity Governance, el aprovisionamiento de usuarios, bueno, todo lo que es el access management, etcétera, sino también el acceso privilegiado. Okay, por allí hoy en día tenemos el Advanced Server Access, tenemos, bueno, podemos permitir el single sign-on a aplicaciones o a servidores Windows, Linux, pero la idea es que podamos también adoptar bancos de contraseñas, etcétera, accesos a bancos, a bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que con la misma solución de identidad se pueda abarcar todas estas necesidades. Como próximos pasos, bueno, pueden descargarse el estado de Zero Trust de Okta, que es una información extensa, white paper extenso, de lo que hoy en día se ve, bueno, lo que se ve en el 2022, lo que esperamos para el 2023, en base a la confianza cero. Y lo otro es que pueden ver la herramienta de identificación de dónde están ustedes en esa línea de fases de adopción de la confianza cero. Okay. Si obviamente tienen alguna duda, pueden contactarme o pueden ir a opta.com y pueden tener más información ahí. Muchas gracias.